Esta sesión se refiere al tema de la reparación integral y la justicia frente a la violencia policial. Eh, Elegimos un poco esta temática porque consideramos que se trata de un tema que es necesario abordar, sobre todo en relación a las masivas violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el estallido social, pero no únicamente en relación con ese tipo de violaciones a los derechos humanos, sino que también con otros tipos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de la policía durante el periodo democrático. Creemos que es un tema indispensable de ser abordado desde diferentes miradas. Por lo demás, ha sido anunciada una agenda, ¿no es cierto?, sobre reparación integral, justicia y verdad en relación con la violación de los derechos humanos que ocurrieron en el estallido social, y por esta y otras razones que iremos desgranando, digamos, a lo largo de esta sesión, elegimos abordar esta temática. Para esta sesión contamos con Cristian Correa, quien es abogado senior del International Center for Transitional Justice, es decir, del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Contamos también con la presencia de Karina Fernández, quien es abogada defensora de derechos humanos, y también contamos con la presencia de Rodrigo Bustos, quien es director de Amnistía Chile y también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Bueno, Karina, tú tienes muchísima experiencia en litigación de procesos judiciales vinculados con violación a los derechos humanos y la justicia, ¿no es cierto?, se suele decir que es un componente de la reparación integral, es decir, obtener justicia también de una u otra forma implica obtener una reparación. ¿Podrías darnos tus apreciaciones sobre esa afirmación? ¿Compartes esa afirmación? ¿Qué podrías decirnos desde la óptica de tu experiencia? Gracias, Pietro. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias. Saludo a mis compañeros de panel y a ti, Pietro. Y saludo también todas las batallas que damos, quienes estamos acá presentes por obtener siempre reparación y en parte de eso también justicia. Esta semana ha sido una semana difícil porque es la semana donde estamos recordando además a quienes acompañamos en las causas de tortura, todo el apoyo a las víctimas de tortura, a quienes sobreviven esos graves y terribles crímenes. Entonces creo que hace una semana de mucha reflexión. Además aprovecho de comentarles en otras cosas que esta semana leí Caravana a la Muerte Calama, y es muy impresionante cómo uno llega en este tránsito jurídico a alegar una causa crímenes cometidos hace 50 años. De verdad, creo que como que uno se siente en estrados hoy día, 50 años después de los crímenes, 20 años después de que yo conocí esta causa, creo que nos muestra justamente como el valor de la justicia. Y tantas veces uno lo repite un poco así como, creo que uno de los principales problemas en materia de reparación es que repetimos muchos como mantras. Entonces, la reparación integral es, y como que uno repite, y la justicia transicional implica entre sus pilares fundamentales la justicia, que también es como una forma de reparación, y uno repite muchas veces estas materias sin como a lo mejor tomar el peso de lo que va significando en particular la justicia, y creo que ese es un problema que ha tenido la justicia cada vez que ha incorporado incluso en el mandato del relator sobre verdad, justicia y reparación, porque la justicia no viene dimensionada, es una palabra, sin toda la dimensión que incluye. Entonces, como reflexionar en esta idea, creo que la justicia representa el recoger una narrativa y dimensionarla oponiéndose a la idea del negacionismo. El negacionismo es probablemente uno de los mayores obstáculos que tenemos al momento de establecer la verdad de lo ocurrido. Y creo que la justicia se enfrenta, es como un valor, y tiene además el valor público de la justicia que se enfrenta a las fórmulas del negacionismo y que visibiliza materias que están invisibilizadas por lo general. Entonces, por eso también es tan importante que la justicia sea en este sentido como integral y que muestre las particularidades de los casos. También creo que eso es algo muy importante en materia de reparación, que la reparación tiene que observar esas particularidades, y yo creo que hemos avanzado mucho, por ejemplo, acá en Chile en particular recientemente este año, en lo que ha significado la violencia sexual, visibilizándola cuando exigimos demandas monetarias, demandas civiles, indemnizaciones. Entonces, creo que como que ir hacia esa reflexión de particularidades que a veces no se muestran, es justamente la justicia la que permite hacer esa visibilización en un tono que es público, colectivo y en cierta forma se vuelve incuestionable.
Y a lo mejor eso es lo valioso que tiene la justicia como forma de repetición, o sea, de reparación. Eso que quería ir a la otra idea, que es, en alguna forma, y a lo mejor Cristian nos podría explicar mejor eso, creo que la reparación se fue como separando de las garantías de no repetición y fue tomando como un camino propio. Pero para mí la justicia siempre significó, en su aspecto de sancionar a todos los responsables, y además ustedes saben bien, una de mis principales batallas que ha sido en la vida, la sanción proporcional, eh, es el reflejo o la búsqueda como continua de la no repetición, de que esta idea que planteaba también Cristian, de que muchos familiares dicen es que no quiero que les vuelva a ocurrir nunca más, es justamente a nadie lo mismo, es justamente creo que la sanción va asociada a eso, a que no se, a este rol de la prevención en general, desde la prevención especial, como los fines de la pena, que bueno, Pietro, también hemos discutido este tema, que muchas veces no está como en el derecho internacional, se repite la justicia, como estándar, pero no muchas veces se hace el análisis desde los fines de la pena y cómo los fines de la pena cumplen o no con los objetivos que establece el derecho internacional, como son la reparación y las garantías de no repetición. Pero quería además centrarme, que creo que en los últimos años hemos avanzado harto en la idea de debida diligencia también como parte de la justicia, y cómo esa debida diligencia dentro de un proceso de justicia, porque además la justicia no es un momento, es un proceso, cómo esa debida diligencia que se ha alzado como un estándar importante al interior del valor de la justicia, también nos ha permitido generar formas de reparación durante los procesos. Hay muchas audiencias en las que yo planteo, y en las audiencias ahora que además son grabadas por Zoom, cómo esos procesos también son reparadores. Al mismo tiempo, hemos visto cómo esos procesos a veces también son revictimizadores. Y yo creo que este año justamente lo que vimos en el caso de Ginette, en el caso de Colombia, cuando el Estado colombiano se para de lo que significa esa sesión ante la Corte Interamericana, fue absolutamente violento, y también entonces podemos ver cómo en esta búsqueda de la justicia, también quienes defendemos los derechos humanos, vemos ciertas revictimizaciones en los procesos mismos. Bueno, he lanzado varias ideas, pero solo para terminar, como en lo concreto, lo que hace la justicia es restaurar relaciones de poder inequitativas. Y eso yo creo que es al final el elemento como reparador que tiene cuando uno busca la justicia, lucha por ella con resistencia y además finalmente la alcanza. Y eso es especialmente cuando tenemos casos de crímenes de Estado, donde las relaciones son aún más inequitativas, cuando hay situaciones de negacionismo y cuando, como en Chile, enfrentamos la justicia de clase. Entonces creo que eso restaurar, ese elemento de restaurar relaciones de poder inequitativas es justamente tal vez el elemento que yo más me gustaría destacar en esta jornada respecto de la justicia como elemento de reparación. Gracias. Tenemos muchos obstáculos hoy en día con la tramitación de las causas por violación a los derechos humanos cometidos por policías. Yo sé que es una realidad que tú vives todos los días, y me gustaría que nos contara un poco tus impresiones acerca de esos obstáculos. Quería hacer como una breve reflexión primero respecto a lo que planteó Cristian y Rodrigo antes. Yo siempre tengo una duda, que a lo mejor la voy a dejar acá comentar en el panel, que tiene que ver con, uno siempre habla de verdad, justicia y reparación, pero siempre muchas dudas de cuándo, de cuál es el momento como temporal en que va a ser más fácil o no obtener alcanzar esas metas. Y lo pensaba y me lo vengo preguntando desde el estallido en relación a la Comisión de la Verdad y también en materia de justicia, porque tiene que ver con, y lo dice Ruiti desde su primera obra en materia de justicia transicional, que tiene que ver como cómo vamos a obtener esto mientras están gobernándonos los mismos, mientras todavía estamos bajo el alero de los mismos gobernantes. En mi opinión, y yo dije esto en el caso García, recién en el caso Flores Pedregal respecto de Bolivia, en nuestra región nos sigue gobernando la misma gente que nos ha gobernado siempre, que de mi forma de ver y en experiencia, son las Fuerzas Armadas y en particular en Chile el poder policial. Entonces, aunque nosotros creemos que democráticamente vamos cambiando a la autoridad civil, lo cierto es que estos gobiernos, venimos hace 200 años gobernados por la misma gente, y eso se expresa, en mi opinión, en varios ejemplos concretos, pero que no voy a desarrollar acá, pero es como
¿cómo, si nos están gobernando las mismas autoridades y el general sigue siendo el mismo, que porque el general en jefe hoy día de Carabineros sigue el mismo que estaba cuando se cometieron estas fechorías? ¿Cómo vamos a establecer verdad? ¿Es posible? ¿Es alcanzable? Y lo pregunto, yo siempre voy pienso en el Domingo Sangriento, en Derry, que ahí en Inglaterra existe la posibilidad del inquiry, que es como una investigación que no es penal, pero es una investigación importante que hacen las autoridades judiciales, pero no llega a sanciones penales. En ese caso, para el Domingo Sangriento, se dijo que habían sido los responsables como las propias víctimas, y ni siquiera se les denominó víctimas. Porque claro, estaban los mismos policías gobernando, las mismas autoridades, todos los que habían vivido, y hasta cuando muchos años después, no sé, 30 años después, se establece la verdad en otra investigación que también fue un inquiry que da refleja absolutamente otra respuesta desde una misma comisión de la verdad, podríamos decir, o un ente investigador de verdad. Entonces es como una pregunta que yo siempre como que trato de realizarme día a día cuando hacemos esta exigencia de en realidad cuándo es el momento más apropiado. Y esto, para continuar con la idea de Cristian, en la medida de la dignificación de las víctimas, uno de los obstáculos principales que yo tengo como representante de víctimas del estallido social es que las autoridades estatales de este gobierno no nos reciben. Y con esto y las autoridades estatales me preguntan, ¿por qué insistes tanto en que quieres que te recibamos, que el presidente reciba a la viuda de Alex Núñez? Porque quiero retornarle la dignidad. Y eso es algo que no hay una respuesta oficial respecto a hechos que a lo mejor no necesitan como el desarrollo de una política pública muy sofisticada. Necesitan que salgamos de situaciones de simbolismo y por lo menos enfrentemos la redignificación de las víctimas reuniéndonos con ellas. Y ahí entonces voy a la justicia, porque lo que trato de decir con todas estas palabras es que lo que acompaña a los crímenes de Estado siempre es el negacionismo. Entonces, lo que uno tiene que romper es el negacionismo. Eso es lo que tratamos de visibilizar a través de la justicia, por ejemplo, o a través de reparaciones y de medidas de verdad. Entonces, y eso en Chile va aparejado de otro elemento importante que es la justicia de clase. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos? Ya mencioné, primero que no hay un reconocimiento real hacia las víctimas, con ni siquiera cómo visibilizarlas y redignificarlas en su posición. Después, en los procesos penales, insisto, porque dado quienes nos gobiernan, mi principal obstáculo, y les voy a dar un ejemplo de negacionismo, en el caso de la María Paz Gandetia. La María Paz es una actriz, le disparan el 18 de octubre afuera del GAM a las 20 horas. Le disparan, no sabíamos en un primer momento con qué, en su rostro, y yo lo denomino el caso índice del estallido porque es el caso, cierto, primer hecho de daño paraocular en el contexto del estallido social. En ese caso, la fiscal Jimena Chong, a requerimiento de nosotros como creyentes, ordena que Carabineros informe lo que siempre solicitamos, gasto de municiones, efectivos policiales en ese día, la hora, etc. 8 generales de la República de Chile, que siguen siendo generales hoy en día, informan a la fiscal que el 18 de octubre de 2019 a las 20 horas no había carabineros en las calles. Ninguno. Ni un carabinero. Tengo 8 generales que afirman eso. Eso significa que hay que ampliar a mi querella, además a obstáculos, a obstrucción a la justicia. Pero ahí tienen un ejemplo claro del negacionismo, de cómo se mantiene, y eso se va después profundizando en lo que yo denominaba uno de los principales obstáculos, que también, bueno, Rodrigo lo conoce bien, porque se lo he repetido muchas veces, pero tiene que ver con el desmantelamiento de la Brigada de Derechos Humanos. Entonces yo voy al Parlamento, reclamo que hay un desmantelamiento de la Brigada de Derechos Humanos, porque el gobierno no me escucha, porque también se lo he tratado de decir varias veces al gobierno, entonces voy al Parlamento a ver si algunos parlamentarios pueden oficiar al Ministerio del Interior para que expliquen. Entonces yo digo, desde el 18 de octubre a julio del 2021 hay 10.796 denuncias que cayeron en una brigada que no tenía 10.796 denuncias, que veía, ¿cierto?, casos antiguamente más de los casos de la dictadura. Entonces, esa brigada hoy día se mantiene con el mismo número de personas, que además han ido cambiando y cambiando, y en muchos de los casos hemos tenido 4, 5 o 6 equipos de policías distintos en 2 años, que por lo tanto no alcanzan a contribuir o colaborar en el desarrollo de hipótesis de persecución, y el mismo número, digamos, de policías. Entonces, además, si yo, por ejemplo, solicito a la Fiscalía ordenar el allanamiento para obtener información o documentación de Carabineros, eso se
en la práctica se concreta en el hecho de que la PDI le envía un mail a Carabineros. Señor Carabinero, ¿podría mandarme por favor estos videos? Pero esto es verdad. No estoy dando un ejemplo que me estoy imaginando o que vi en una película. Esto es lo que está en mis expedientes de homicidio. Entonces, es como el principal, y si pudiera decir otro obstáculo, de los 10.796 casos, al año pasado un 40% había sido cerrado por decisión de no perseverar. Mientras, si lo ponemos en contraste, los casos que, según mi levantamiento, debían ser incluidos en la ley en el proyecto de ley de indulto, eran 1.800 casos. De esos 1.800, un 5% habían sido cerrados por decisión de no perseverar. Y ustedes saben lo que involucran esos 1.000. Esos son, ¿no? Se me olvidó. Saqueos, desórdenes, estamos hablando de esos delitos. Contra el 40% de estos casos de grave violación a los derechos humanos o crímenes de Estado que habían sido perpetrados por agentes estatales, y que entonces pareciera ser mucho más sencillo decidir no perseverar en estos casos cuando tenemos agentes estatales involucrados. Entonces, como para cerrar la idea, ya hay muchas, ¿no? Pero es como existe, tal vez uno de los principales obstáculos en los crímenes de Estado es que existe una normalización de los tipos de crímenes que cometen los agentes estatales. Y en ese sentido, el persecutor incluso, y después el propio investigador, que además es policía, persigue con menos ahínco estos delitos, los ve menos graves, pero yo siempre le pregunto a los fiscales, por ejemplo, ¿cómo usted, que es fiscal en esta jurisdicción, que sabe que Carabineros, por ejemplo, en Maipú, que asesinaron a Alex Núñez y están trabajando en una comisaría con armas, están a cargo de la población civil, están a cargo de ejecutar sus investigaciones? ¿Cómo es posible que a estos entes estatales no les resulte perturbador esto? Este es el ejemplo concreto de peligro para la sociedad. Y están ahí. Porque, como decía Rodrigo, tenemos 9 condenas respecto de estos 10.796 casos. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos del obstáculo. Solo un obstáculo más que no quiero que se me olvide. La pandemia también significó un grave obstáculo porque nos impidió a nosotros acercarnos a las víctimas en los momentos más complejos y Rodrigo también lo dijo mucho cuando estaba cuando formaba parte de NH también, de lo que era el arraigo hacia las querellas, ¿cierto? Bueno, Rodrigo tiene una frase, no me acuerdo ahora cuál es, pero es como de, no sé cómo se dice, pero como de afirmarse a la querella, no sé, ¿cuál era? Bueno, adherir a la querella. Como adhesiones, adhesión a su querella. Entonces, muchas víctimas, a poco andar del estallido, nos decían, no, yo no quiero seguir con mi querella. ¿Por qué? Y aquí ya, con esto se terminó. Porque recordemos que todo el sistema de la pandemia nos controló a través de la página web de Carabineros de Chile. Entonces nosotros, para salir de nuestros hogares, teníamos que incluir nuestro root y decir a dónde íbamos en el sistema de Carabineros de Chile. Entonces, y no se creó otro sistema. Entonces las víctimas que habían sufrido mutilaciones para ir al doctor a ver el control de su ojo, tenían que ingresar a esa página. Para juntarse con sus abogados tenían que meterse a esa página antes. Los abogados, nosotros que defendemos a las víctimas, no teníamos salvoconductos tampoco. Teníamos que gastar nuestros mismos permisos que teníamos todos para salir. Entonces no podíamos visitar a las víctimas, no podíamos como explicarles la naturaleza de las investigaciones, no, y eso significó una serie como de problemas iniciales en las querellas. El hermano de Alex Núñez, por ejemplo, fue sacado de un restaurante por Carabineros golpeado en marzo de ese año, le quebraron el brazo y quedó hospitalizado, y yo no podía ni siquiera salir a verlo para iniciar una querella por ese ataque en su contra. Y tuve que pedirle al fiscal que él lo fuera a ver al hospital y que tenía salvoconducto y podía como hacer esas funciones. Pero esos fueron obstáculos importantes en la pandemia, que yo creo que no están como reflejados todavía como en ningún lado. Así que bueno, ya, perdón, eran muchos obstáculos, pero lo siento. No, nada de perdón, Karina, es muy fuerte lo que cuentas. Yo te lo he escuchado muchas veces y cada vez que lo cuentas a mí igual me golpea, pero es necesario como volver a reiterarlo, y por muchas veces que nos volvamos a juntar en muchas instancias, parece ser que no cambian mucho el curso de las cosas, pero bueno. Te quería preguntar un poco, bueno, desafortunadamente Chile tiene una experiencia oscura, digamos, en materia de violación a los derechos humanos, y a raíz de eso también se implementaron una serie de políticas de reparación respecto de esas violaciones a los derechos humanos, sobre todo me refiero a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
¿Hay algo que podamos aprender de ese pasado, pasado presente, ¿no? Porque tampoco yo creo que ha acabado, ¿no? Pero, o de ese pasado reciente, no sé cómo llamarlo. ¿Hay algo que podamos aprender para enfrentar este nuevo contexto de violación a los derechos humanos? Yo sé que son contextos súper distintos, pero quizá hay un aprendizaje. ¿Qué me podrías contar? Son muchas ideas. Primero, creo que quienes, como Cristian, bueno, le agradezco a Cristian, obviamente la menciona como, y el reconocimiento justamente a quienes hemos mantenido la lucha desde los casos de la dictadura, pero yo creo que uno de los mayores horrores que uno enfrenta como persona defensora cuando se encuentra con el estallido social es el nunca más. O sea, tanto decir como esto es garantía de no repetición, esto para que nunca más ocurra en Chile. Yo sí pienso que en este trayecto como de delitos, de crímenes de Estado en Chile, todos pasamos muy por alto, y yo siempre pido perdón por esto, el caso de Aysén, porque en Aysén tuvimos 1 de cada 10.000 habitantes con pérdida ocular, y siento que no existió una respuesta o una crítica o una visibilización, no hubo verdad, no hubo justicia. En ese caso, ni siquiera se vieron las indemnizaciones, hasta las indemnizaciones se perdieron. ¿Por qué? Porque en este país nosotros litigamos las indemnizaciones contra el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, y ahí hay, bueno, otra serie de elementos, pero el que en este contexto, quienes enfrentamos los obstáculos de lo que ha significado establecer la verdad desde los casos de la dictadura, no somos escuchados. Creo que ese es como uno de los primeros puntos que lleva a tu pregunta a la idea de, primero, nosotros veníamos diciendo, tenemos que tener no repetición, no repetición, no repetición, nunca más. La ley de amnistía, como también mencionaba Cristian, además en un caso que él conoce bien, como el caso del Monacid, resulta que sí, nos enfrentamos a la estallido social con una ley de amnistía vigente en Chile, o un decreto de ley de amnistía vigente. Enfrentamos, y tú también, Pietro, me has escuchado mucho decir esto, enfrentamos el estallido con un mecanismo contra la tortura que no estaba implementado, a pesar de que había sido hace 10 años como ratificado. Y esas como debilidades institucionales, el PRICE, que también Cristian lo menciona como uno de los proyectos tal vez más importantes de reparación en Chile y además en la región, no recibe más presupuesto. No, y todas estas personas que forman parte del PRICE, nosotros como que representamos a las víctimas de la dictadura, no hemos sido convocados a nada respecto del proceso que mencionaba Rodrigo de reparaciones o del plan. Ni siquiera nos invitaron, ni siquiera invitaron a las víctimas a la presentación del plan. Y además recordemos que también hay víctimas y defensores que son más incómodos que otros, entonces a lo mejor es más fácil invitar a unos que otros. Pero este diálogo abierto, de decir, ¿me podrías decir cuáles fueron los principales ejemplos que tú podrías retomar de la dictadura y hoy día, en la lucha de justicia en dictadura y hoy día que nos sirva para enfrentar esta situación? Nadie nos ha hecho esa pregunta. Ninguna autoridad, ni de este gobierno ni del anterior, ni ningún parlamentario nos ha sentado a hacernos esta pregunta. Y esta pregunta, la respuesta, según yo, es patrones. Levantar patrones criminales. Eso es uno de los elementos que nosotros aprendimos de la dictadura y que estamos haciendo hoy y que hoy día se llama las querellas poderosas contra el mando que tiene la fiscal Jimena Chong. ¿Por qué? Y aprovecho aquí también a hacer un reconocimiento a Amnistía, que levantó muy bien en su informe, el informe específico que hizo sobre esta materia, levantando la importancia del mando y de los patrones. Pero esto es algo que lo que digo yo, como que cuando fue el estallido social, lo primero que hicimos algunos fue reunirnos en la Universidad de Chile y también hago un homenaje, como siempre digo, a mi barricada favorita, que es la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Y desde ahí, quienes teníamos experiencia en estas materias, y sobre todo algunos profesores y los alumnos que tenían y alumnas que tenían como esta vocación de estar en toda la ciudad desplegados, hicimos un gesto, y yo creo que uno de los que tiene que ser como reconocido como una de las tal vez mejores iniciativas que se tomó durante el estallido social, que fue que el fiscal nacional autorizara a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile a levantar denuncias. Ya, esas denuncias enviarlas a cada fiscal regional correspondiente. Y la sola Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recogió 2.000 denuncias. Entonces, y esa fue una buena práctica que se pudo manejar porque había personas que justamente veníamos con la experiencia de la dictadura y dijimos, bueno, acá lo primero que no puede ocurrir es que queden denuncias no hechas, porque la gente tenga miedo de ir a una institución estatal a declarar.
Eso es lo primero que tenemos que impedir que ocurra. Y por eso la Defensoría necesita ser autónoma para tomar denuncias. Y yo creo que el fiscal nacional nos autorizara a hacer eso y enviar esas denuncias directamente fue muy importante y se expresan 2.000 denuncias. Pero se expresa además después en que esas 2.000 denuncias nos permitieron levantar patrones. Y esos levantar patrones nos permitió entonces señalar que acá hay una responsabilidad de mando y que tiene que ser investigada en ese carácter por parte digamos que se hicieron 2 querellas poderosas, la de Maipú y la de Santiago, y que fueron unidas, pero que reflejan una macrocriminalidad a nivel nacional que tiene que ser investigada como en ese carácter. Eso como para dar algunos ejemplos digamos, de cómo cierto como conocimiento puede permitir plasmar como estas prácticas que yo denomino buenas prácticas, y si retomando la idea de Cristian, yo sí creo que hoy día para hacer cualquier plan de reparación en Chile es esencial escuchar al país. Y desde mi opinión o conocimiento creo que eso no se está haciendo. Gracias, Pietro. No, gracias a ti, Karina. ¿Qué tipo de particularidades o peculiaridades debería asumir una política de reparación integral por violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, teniendo en cuenta como esa especificidad? La pregunta es difícil, yo mismo no sé si hay como experiencias comparadas específicas en eso, pero es una pregunta indispensable que tenemos que abordar y quisiera tener la perspectiva de todos y todas ustedes. Karina. Tengo que pensar un poco más, pero como porque sí creo que hay algo que a nosotros nos ha quedado muy pendiente en materia de reparaciones, como en toda la historia que hemos mencionado esta jornada, sobre todo del pasado, que fue lo de que creo que no hay como un reconocimiento de la búsqueda de la justicia. Yo siempre digo que deberíamos tener un memorial a quienes han luchado por la justicia, porque nosotros como que hemos reconocido mucho como tal vez a la víctima de la dictadura, que es como la víctima desaparecida, ejecutada, y en pocos casos las víctimas de tortura incluso, pero no a quienes como que a todos esos familiares, que bueno, ya ahora también hemos aprendido a llamar víctimas y no familiares, que buscaran esa justicia. Entonces yo me pregunto continuamente si en los casos del estallido debería haber como un reflejo de eso también, de cómo, de esta transformación que yo digo que experimentan muchas víctimas, que es de transformarse además en persona defensora de derechos humanos. Entonces, si a lo mejor eso podría ir reflejado de alguna forma en esta idea como de reparación más integral, estas restauraciones de poder iniquitativa que yo mencionaba, pero tiene que ver con primero, lo primero es lo que yo decía, como la redignificación, ¿cierto? De cómo dignificamos, oye, pero esto tiene que ser oportuno, no podemos de nuevo estar esperando 50 años para que el proceso cierre. Entonces, como a pesar de que yo digo, siguen las mismas autoridades en los cargos que estuvieron involucradas en estos crímenes, que seguramente va a ser difícil además como avanzar en el establecimiento de estas responsabilidades, yo confío en que justamente el caso de las querellas contra el mando va a permitir reflejar mucho de esto y ir reconociendo desde ya cómo fue lo que sucedió, lo que experimentaron las víctimas, también como en este tránsito, porque al final como que siento que cuando se repara también, como que se repara un instante, como que fuera una cosa, una situación, una tortura, no como toda la experiencia de trauma, que no solo tiene que ver con la situación en sí, sino también con el proceso. También, por ejemplo, una crítica que yo hacía como a esta forma de reparación que hizo el NDH, que lo sacó a través de una ley, o sea, como del presupuesto, nunca me quedó tan clara esa idea, esa reparación, miraba hacia cuántos días dejaron de trabajar las personas. Es como yo, pero si tengo niños víctimas. Los hijos del Alex Núñez no dejaron de trabajar. La esposa del Alex Núñez tiene 4 hijos y tuvo que salir a trabajar al día siguiente, no podía no trabajar. Entonces, por ejemplo, claro, el trauma que se experimenta y reexperimenta. Un poco, yo creo que más bien es como, más bien en relación a la pregunta anterior, cómo nuestros aprendizajes de la dictadura nos pueden ayudar como a tratar de trabajar y generar una reparación integral, ser escuchados, que sean escuchados actores que yo creo que hoy día estamos excluidos de ese debate, y reflejar esta búsqueda de justicia también como un valor que debe ser reparado o reflejado o visibilizado, también como de alguna forma reflejar estos obstáculos que yo mencionaba, porque creo que eso también nos va generando garantías de no repetición. Pero
yo insisto, como que veo muy difícil cualquiera de estos elementos si estamos con las mismas autoridades en el mando de las instituciones involucradas. Si además tenemos estas dificultades en las investigaciones penales que yo mencionaba también, y estas decisiones de no perseverar, los juicios abreviados, es que en estos casos, ni siquiera debería existir la posibilidad de llegar a abreviados. Y esa es una disputa que estamos dando con el Ministerio Público continuamente. Y aquí cierro con la última idea, es que me cuesta todavía imaginarme reparaciones cuando veo todo tan lejano, cuando todavía veo el negacionismo muy encima. Pero, por ejemplo, un tema que estamos también tratando de abordar ahora con Pietro es el de las torturas, y seguramente Amnistía también ha levantado esta información, pero en Chile, todos los casos que además donde han existido sentencias, las torturas se están haciendo por apremios o lesiones u otras formas, y al final del día mi gran temor es que terminemos afirmando a través de una verdad judicial de que en Chile no se torturó. ¿Por qué? Porque los tribunales están haciendo exigencias a la figura del tipo penal de tortura que no están en el tipo penal, como es la duración. Entonces estamos volviendo a esta exigencia como de la tortura en esta visión de electricidad nocturna, en un calabozo frío y con ratones, en lugar de visibilizar como de haber evolucionado y en la exigencia del tipo penal de lo que significa la tortura y lo que significó en el contexto del estallido. Bueno, fueron varias ideas muy difusas, lo siento, pero no creo, me cuesta un poco reflexionar sobre este tema en este contexto. Digamos. Gracias, Pietro.